Un saludo. En nuestro grupo, conformado por Ramiro Aro, Lenin Gluckmaña, Dylan Hernández, Gamaliel Diar, Richard Vázquez y Ricardo Medina, van a presentar dos proyectos referentes a la materia de dinámica, en los cuales se toma en cuenta la variable física de la velocidad angular. El primero es el uso de un encoder para la medición de la velocidad angular y en base a esta velocidad obtener la velocidad lineal. Utilizamos la metodología STEAM por varios aspectos, por lo que está compuesto por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En ciencia nos basamos más en los principios físicos, ya que se analizan los movimientos circulares como también como la velocidad de un cuerpo. Tecnología. Utilizamos la tecnología para recopilar datos, como a su vez controlarlos, mm, para cuantificar los datos que se hayan obtenido mediante la tarjeta Arduino para recopilar datos y un sensor encoder que es preciso para medir la velocidad. Ingeniería, esto es para poder diseñar y montar, realizar el mecanismo para que nos ayude a cuantificar los datos. Y las matemáticas nos ayudaron para identificar cuántas revoluciones o cuántas RPM se está dado el motor las vueltas en sí. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el encoder y cómo esto es algo fundamental dentro de la ingeniería. Bueno, el encoder es un dispositivo eléctrico el cual nos permite cambiar, bueno, nos permite contar cuántas revoluciones da, por ejemplo, un motor. Esto lo hace mediante un disco que tiene varios huecos en toda su superficie. Estos huecos van a funcionar como interruptores para un haz de luz, el cual se encuentra dentro de la placa que va a ser un emisor receptor. Esta placa se la debe conectar a un sistema, por ejemplo, un Arduino o un SP, para que vaya contando esas interrupciones que se va dando. Este dispositivo es ampliamente utilizado en ingeniería, ya sea en las industrias o en pequeños proyectos, tal como lo estamos haciendo nosotros. Su principio es muy básico, lo que hace es, va a pasar un haz de luz y cada que la rueda pase por una sección, lo va a cortar. Y dentro de la programación se va a utilizar un contador para ver cuántas veces se cortó dentro de un minuto. Y mediante un postproceso, nos va a mostrar el número de revoluciones, en este caso, en nuestro computador. Retomando un poco lo que dijo mi compañero, el funcionamiento va a ser el siguiente. En una base se colocó el sensor, que es el encoder. Este de aquí se conforma por, estas dos vigas de aquí tienen un emisor y un receptor infrarrojo. Continuamente se van a enviar haces de luces del emisor al receptor. Y, como dijo mi compañero, cuando la rueda está girando, va a cortar y a permitir el paso de los haces. Se permite el paso cuando el haz coincide con los agujeros de la rueda y se va a cortar cuando esté entre los espacios que están entre hueco y hueco. En este caso se diseñó una rueda mediante el software SolidWorks, ya que las ruedas que vienen comúnmente con un encoder son muy pequeñas. Entonces, la rueda que diseñada mide un diámetro de 118 milímetros y tiene un aproximado de 50 agujeros. Como dijo mi compañero, esto va a mostrar un pulso basado en un cero lógico y un uno no lógico. ¿Qué sería en este caso? Cuando se cortó el haz de luz por haber topado con la pared de la rueda, y un no lógico cuando se activa y deja pasar el haz de luz. Los datos obtenidos en el sensor se van a enviar a una placa embebida o un microprocesador, en este caso un Arduino Uno. Y el pulso producido se va a transformar en velocidad angular en base a una relación entre los pulsos que se detectaron en un intervalo de 3 segundos. Este tiempo se ajustó en el programa
y de cuántos pulsos toma una revolución. Entonces, aquí se obtiene la velocidad angular, pero también se puede obtener la velocidad lineal, ya que en la materia dinámica se enseña que la velocidad lineal es igual al radio del diámetro de la parte donde está girando por la velocidad angular. Entonces se pueden obtener las dos componentes de velocidad. Aquí está un video explicando. Esta es la maqueta. Aquí está la parte de la circuitería. Se encuentra tapada para evitar algún tipo de interferencia. En la parte de abajo, donde está la mano, se encuentra un potenciómetro que va a ser el que va a regular la velocidad a la que gire el motor. Aquí se activó y se deja una velocidad. La forma de ver los datos se realiza a través del monitor serial del Arduino. Aquí, como se observa, se van obteniendo los datos. Cada cierto tiempo se obtiene velocidad angular en RPM y velocidad lineal en metros por segundo. En ese caso, esta velocidad se observa que es entre 82 y 86 RPM. El único problema de este sensor es que entrega más pulsos de los que debe bueno, es un error del sensor. Entonces se ocupó un factor de corrección dentro del código para evitar eso. Aquí se sube la velocidad del motor y aquí se ve cómo cambia la velocidad. Es un poco oscilante por el hecho de que intervienen muchos factores al momento de diseñar este tipo de encoder, como lo son que la rueda esté bien alineada al eje, que no haya vibraciones, también dependen un poco del ambiente y ese tipo de factores son los que alteran las mediciones. Pero al cabo de un rato se estabiliza. Bien. Y se sube un poco más la velocidad y aquí se puede ver cómo ya se obtienen arriba de las 100 RPMs de una manera casi constante. Esto es todo respecto al primer proyecto. El segundo proyecto corresponde a un control de un ángulo de un péndulo. Para el segundo proyecto, como se mencionó anteriormente, se basa en el control de ángulo de un péndulo. Para este tipo de control, lo que se realizó es mediante un, un programa utilizando la placa Arduino, en el cual se va a ingresar el ángulo de forma manual, es decir, mediante el teclado. Al momento de ingresar el ángulo, el programa va a determinar un modelo matemático mediante el cual se permita enviar al motor la velocidad que requiere para producir este ángulo. La relación de la metodología STEAM con el proyecto es que por la parte de la ciencia se aplicaron principios de la dinámica y el movimiento armónico simple para entender cómo varía la posición, la velocidad y la aceleración del péndulo. Dentro de la tecnología se utiliza una placa Arduino como herramienta central de control y adquisición de datos. Esta tecnología permite automatizar el movimiento del péndulo mediante un motor de corriente directa cuyo sentido de giro fue regulado por un encoder, permitiendo generar oscilaciones controladas sin intervención manual. Por la parte de la ingeniería, se hizo el diseño del sistema, donde se incluyó la integración de componentes electrónicos como el Arduino, el motor y el encoder, además de la estructura mecánica del péndulo. Y si hablamos de la parte matemática, se realizaron los cálculos para determinar el periodo del péndulo, su frecuencia angular y los valores teóricos de posición, velocidad y aceleración. Como se indica en esta diapositiva, el péndulo está conformado de dos fuerzas, una fuerza normal y una fuerza tangencial. Mediante estas fuerzas nosotros lo que podemos hacer es un modelo dinámico, el cual nos puede dar variables como la aceleración, la masa y la velocidad.
A continuación se muestra un video del funcionamiento del proyecto, de este proyecto. Ya. A continuación, mediante un diagrama de bloques, se indica que en el primer proceso lo que hace el operador es ingresar el ángulo. Este ángulo se procesa en el computador, en el programa de Arduino IDE, en donde mediante el modelo dinámico, este programa lo que hace es calcular la eh, la velocidad que se requiere para formar este ángulo en el péndulo. Esta velocidad se ingresa al Arduino, el cual mediante la modulación PWM, que es la modulación por ancho de pulso, le envía a mi puente H para que este puente H pueda girar a dicha velocidad, aproximadamente a dicha velocidad, al motor que está en la base para el péndulo. Bueno, a continuación en el video se indica el funcionamiento. Lo que hacemos es ingresar en el monitor serial del Arduino el ángulo y en el péndulo se va a indicar eso. En este caso pusimos un ángulo de 0, no se va a mover. Ingresamos un ángulo de 30, el motor va a girar hasta intentar formar un ángulo de 30 respecto a la vertical. Ingresamos uno de 60 y obviamente el motor va a comenzar a girar con más velocidad, va a tender a formar ese ángulo. Y por último vamos a ingresar 90 grados, el cual debido a las condiciones del aire y a que no son condiciones ideales, no va a formar exactamente los 90 grados, pero va a intentar formar ese ángulo. Ya, en esta diapositiva se ve lo que es las pruebas que hicimos. En el primer caso ingresamos un ángulo de 0 grados, el motor no se movió. En el segundo caso fue un ángulo de 30 grados, como se puede ver, el péndulo sí forma ese ángulo. En el caso 3 se puso lo que es un ángulo de 90 grados y como se había mencionado, debido a que no son condiciones ideales, el péndulo tiende a formar los 90 grados. Y eso es todo, gracias. No creo que haya más diapositivas. No había, no había.